Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar, quiere redefinir el concepto de libertad para arrebatárselo a los liberales. ¿Tiene éxito en ese objetivo? Veámoslo. Sumar, la coalición política de Yolanda Díaz y también de Íñigo Errejón, quiere rearmarse ideológicamente. Nos lo narra el propio Íñigo Errejón. Creemos que en España las ideas demócratas y de izquierdas se tienen que rearmar. Hay que rearmarse para no seguir librando las disputas de hace 40 años, sino librarlas hoy. Y una de las principales batallas ideológicas que quieren librar es resignificar, darle un nuevo significado al concepto de libertad. De tal manera que por libertad en España no entendamos lo que los liberales libertarios entendemos generalmente por libertad, es decir, el derecho a la no interferencia coactiva por parte de terceros, el respétame que yo te respeto, el déjame perseguir mi propio proyecto de vida a cambio de que yo te deje perseguir tu propio proyecto de vida, a cambio de que yo no te pisotee, tú no me pisotees. Errejón, Yolanda Díaz, Sumar quieren darle un nuevo significado al concepto de libertad para que los españoles no entiendan por libertad es el derecho, que no la obligación, el derecho a reclamarles a los demás que nos dejen en paz. Y hemos dado el documento siembra las bases para una ofensiva ideológica fuerte, para decir que para salir a disputar el concepto de libertad. De entrada, sin embargo, hay que decir que Errejón y por extensión Sumar no parecen entender adecuadamente cuál es el concepto liberal libertario de libertad. O al menos, si lo entienden, no lo explican bien. Lo que hacen es caricaturizarlo, distorsionarlo, manipularlo, para así poder descartarlo sin discutirlo. Escuchemos a Errejón. Nosotros no creemos que la libertad sea el capricho de los ricos, el derecho a hacer todo aquello que puedas con tu dinero. ¿Pero quién dice que la libertad sea el capricho de los ricos? El derecho de los ricos a hacer todo lo que quieran con su dinero. Los ricos o los no ricos tendrán derecho a hacer todo lo que quieran con su dinero o con cualquier otra cosa, siempre que respeten la libertad de otras personas, es decir, siempre que no interfieran coactivamente sobre sus planes vitales, así como la propiedad de esas otras personas, siempre y cuando esa propiedad haya sido pacífica y justamente adquirida. Dentro de la filosofía política liberal, un rico no tiene derechos exclusivos de los que carezcan el resto de las personas. De hecho, uno de los principios básicos del liberalismo es la igualdad jurídica, es decir, que todas las personas tengan exactamente los mismos derechos fundamentales. Si una persona que no es rica tiene prohibido, es decir, no tiene derecho a agredir a una tercera persona, un rico tampoco tiene derecho a agredir a esa persona, también tiene prohibido hacerlo. Si un no rico tiene prohibido robar la propiedad de un tercero, un rico también tiene prohibido robar esa propiedad. Si un no rico tiene prohibido cometer fraude contractual en perjuicio de un tercero, un rico también lo tendrá prohibido. El error que está cometiendo aquí Errejón y que también impregnará todo su concepto de libertad, que luego vamos a desarrollar, es que confunde derecho con capacidad. Un rico podrá tener capacidad económica para comprarse un avión privado, capacidad económica de la que yo carezco, pero eso no significa que el rico tenga un derecho del que yo carezco. El rico tiene derecho a comprarse un avión privado como yo también lo tengo. A mí la ley no me prohíbe comprarme un avión privado. Ahora el vendedor del avión privado solo me lo venderá si yo le doy una cantidad determinada de dinero a cambio. Y si yo no tengo esa cantidad de dinero, no puedo forzar a esa persona a que me lo venda, porque entonces estaría vulnerando su derecho de propiedad. Tanto el rico como yo tenemos derecho a llegar a un acuerdo de compraventa con el vendedor de aviones privados, pero el rico tendrá la capacidad económica de la que yo carezco de cerrar el acuerdo con él. Pero eso no significa que el rico tenga más derechos de los que yo tengo. Los derechos son exactamente los mismos. Derecho a negociar con otra persona, en este ejemplo el vendedor de aviones, a cerrar un acuerdo con él si ambas partes están de acuerdo y a transferir recíprocamente las propiedades.
que el vendedor de aviones no me quiera regalar a mí el avión y en cambio sí esté dispuesto a vendérselo a cambio de una cantidad de dinero que posee legítimamente el rico, no significa que el rico tenga más derechos de los que yo tengo a acceder al avión, porque el rico no tiene el derecho a obligar al vendedor del avión a que se lo transfiera, al igual que yo tampoco tengo ese derecho. Los dos tenemos el derecho a intentar llegar a un acuerdo con él para que nos lo transfiera, pero será el vendedor del avión, el propietario legítimo del avión, quien tendrá la última palabra de si nos lo transfiere o no. Y si yo no tengo nada que ofrecerle al vendedor del avión y el rico sí, el rico cerrará el acuerdo y yo no, pero no porque haya diferencia de derechos, sino porque el rico, en este caso, tiene más capacidad económica para cerrar un acuerdo con el vendedor del avión que yo. Esta confusión entre derecho y capacidad es tan absurda como lo sería decir que Arturo Pérez Reverte tiene derecho a vender más libros que yo. No, Arturo Pérez Reverte tiene exactamente el mismo derecho que yo a vender libros. Ahora bien, Arturo Pérez Reverte vende más libros que yo porque tiene una capacidad para escribir y para conectar con el público que es mayor que la mía, pero no tiene más derechos Arturo Pérez Reverte que yo a la hora de comercializar libros. Pérez Reverte escribe un libro y lo saca a la venta, yo escribo un libro y lo saco a la venta, y luego son los demás los que valoran, los que juzgan, los que deciden si quieren comprar el libro de Pérez Reverte, si quieren comprar el mío, si quieren comprar los dos, si no quieren comprar ninguno. Pero ni Pérez Reverte tiene el derecho a obligarles a comprar su libro, ni yo tengo el derecho a obligarles a comprar el mío, y por tanto, si al final vende más Pérez Reverte de lo que vendo yo, no es porque él haya tenido derecho a que le lean más, a que le compren más, sino simplemente porque los demás, ejerciendo su derecho de libertad y el derecho a la libre disposición de su propiedad, deciden comprar más libros de Pérez Reverte que libros míos. Pues bien, como digo, esta misma confusión entre libertad y capacidad se halla presente en la propia definición que ofrece Íñigo Errejón de libertad, el nuevo significado que le quieren dar al término. Sino creemos que la libertad es el derecho a vivir sin miedo. Una persona puede ser libre, es decir, puede no estar sometido a ninguna agresión ni amenaza de agresión por parte de terceros y sentir miedos e inseguridades en la vida. Un empresario, por ejemplo, puede tener miedo de que su empresa quiebre, pero eso no significa que ese empresario no sea libre. Yo, cuando saco un libro a la venta, puedo tener miedo de que ese libro no se venda, de que sea un fracaso, de que esté repleto de malas argumentaciones y lo descubran los lectores y me dejen en ridículo, etc. Pero eso no significa que yo no sea libre. Claro, si un empresario tiene la capacidad de prever continuamente mejor que la competencia cuáles son las necesidades más urgentes de los consumidores y tiene la capacidad de satisfacerlas, como digo, mejor que la competencia, pues entonces ese empresario no tendrá miedo de quebrar, pero no lo tendrá porque tiene una capacidad de ejercer la función empresarial muy superior a la del resto de sus competidores. Asimismo, si yo tuviera la capacidad de escribir libros perfectos sin ningún tipo de error, si tuviera la capacidad de conectar con millones de personas a través de mis libros, pues tampoco tendría miedo de que un libro que he escrito y que saco a la venta sea un fracaso, no se venda, esté repleto de errores, etc. Pero el hecho de no tener esas capacidades no significa que no seamos libres. Son planos analíticos distintos que no conviene mezclar, porque normalmente cuando se mezclan, cuando se equipara la libertad con la capacidad, es para validar mi capacidad a algo conculcando la libertad de terceros. Por ejemplo, si un empresario no es capaz de ejercer la función empresarial mejor que la competencia, ¿cómo podemos defender su derecho a no tener miedo a quebrar? ¿Cómo podemos conseguir que ese empresario tenga la capacidad de no sentir miedo a quebrar? Es decir, ¿cómo podemos defender, según Errejón, su libertad? Porque libertad es no tener miedo. Pues, por ejemplo, obligando a los consumidores a que compren sus productos, u obligando a los contribuyentes a que subsidien esa empresa, u obligando a los consumidores a que no compren productos de la competencia extranjera.
Si nos fijamos, en todos estos casos estaríamos protegiendo la libertad de ese empresario, entendiendo libertad como ausencia de miedo a quebrar, conculcando la libertad de los consumidores o de los contribuyentes a hacer uso de su libertad y de su propiedad como deseen dentro del ámbito de sus derechos.